Ya estamos preparados para empezar una nueva conversación que nos permita descubrir el mundo. Pero antes, te queremos hacer algunas recomendaciones para garantizar tu cuidado y el de los demás. Lávate las manos cada 3 horas durante 40 segundos. Busca la ventilación natural en los espacios que habites. Consume más agua, frutas y verduras. En caso de síntomas respiratorios, evita el contacto físico y usa tapabocas cubriendo nariz y boca. Si los síntomas persisten, no dudes en consultar a tu médico. Gracias por tu compromiso con el cuidado. Esta es Colombia, una tierra con una belleza tan inmensa que te espera para ser vivida. La gran biodiversidad que habita en nuestros paisajes, lugares llenos de historia, tradición y gente bella. Los sabores y la riqueza mística de nuestras tierras, las miradas, las lenguas y esta gran cultura que enmarca nuestra identidad. Te invito a redescubrir eso que nos hace únicos en el mundo. Colombia, el país de la belleza. Muy buenos días a todos. Vamos a conversar un rato con Eduardo Romero. Vamos a conversar de su último libro publicado en el 2022. Un libro que tiene algo especial para nosotros y es que tiene una mirada desde afuera a Colombia, tiene una mirada desde afuera a nuestras migraciones, una mirada también a nuestra gran clase empresarial en un momento, nuestro capitalismo creciente en algunas regiones y tiene también una conexión sobre todo con el tema del carbón. Creo que ese es el hilo conductor de este libro, el tema del carbón en Asturias, que fue importante hasta finales de los 80 y terminó en una decadencia, y lo que hace Eduardo es conectarlo un poco con el tema del carbón en Colombia, lo que pasa en el Cerrejón y cómo una industria o una gran empresa que se desplazó, digamos, desde España en un momento por temas ambientales, pues termina funcionando en Colombia con un tamaño como el del Cerrejón. Así que yo creo que es un privilegio tener esa mirada desde afuera, tener una persona que estuvo 5 años trabajando en este tema, que conversó con cientos de personas, que visitó cientos de fuentes y que leyendo el libro se da uno cuenta que esa mirada nos enriquece. Esa mirada no es una mirada condescendiente para nada, sino que es una mirada que reta de alguna manera y que nos sorprende muchas veces. Y para eso es esta conversación. Eduardo, buenos días. Buenos días, muchas gracias, Pascual.
Bueno, lo primero es esa conexión. ¿En qué momento, me imagino que habías pensado antes el tema en España del carbón y demás, de la gente que terminó después de que esa industria se fuera apagando en España? ¿En qué momento sentiste que había una conexión? ¿En qué momento encontraste esa conexión con Colombia? Bueno, pues para ser sincero, yo no tenía idea de que iba a estar en mi vida nunca en Colombia. Casualmente, por mi trabajo en torno a la crítica a la política migratoria española y europea y a las fronteras, tuve una invitación de la Universidad Nacional acá en Bogotá, y lo que era impensable para mí de pronto fue realidad y estaba aquí en Colombia, ¿no? Y sucede que en el territorio del que yo vengo, Asturias, en el norte de España, hay un programa de acogida temporal de refugiados y refugiadas colombianas, un programa pionero que lleva funcionando 23 años y que recibe a pequeños grupos de personas que tienen que salir a un exilio temporal debido a las luchas que protagonizan en el terreno de las luchas indígenas, campesinas, estudiantiles, y se ven abocados a salir para tomarse un respiro antes de volver a la lucha que hay en Colombia, ¿no? Entonces, la gente que forma parte de este programa son gente cercana, amigos. Y cuando supieron que yo venía a hacer esta conversación sobre fronteras a la Universidad Nacional, me invitaron a investigar una cuestión que ellos estaban tratando de nombrar en Asturias porque les parecía de alguna manera inadmisible, ¿no? Y que de alguna manera representaba lo que es el capitalismo fosilista en nuestro mundo. Y esa cuestión era que la región de la que yo vengo es una región que tiene una gran tradición de minería del carbón, que, como decía Pascual, está en trance de desaparición. Hay todo un discurso de transición verde en Europa que plantea el fin del carbón. Y, paradójicamente, los exiliados y exiliadas colombianas que formaban parte de este programa vivían en un piso en Gijón, al lado del puerto. Y cuando se asomaban al ventanal de la sala del piso, veían montañas de carbón que eran desestivadas en el puerto de Gijón. ¿De dónde venían esas montañas de carbón? Venían de Colombia. Venían de la mina Cerrejón a través de Puerto Bolívar o de la mina Drummond a través de Puerto Drummond. Algunos de estos exiliados habían salido huyendo por la violencia generada en torno al extractivismo minero, habían tenido que salir a Europa y de pronto parecía que el carbón les perseguía hasta la puerta de su casa en el exilio. Así que yo asumí ese encargo que me hizo la gente del programa de acogida y no solo vine a hablar a la Universidad Nacional, sino que pude viajar a Riohacha, a conocer la mina Cerrejón, al Cesar, a Valledupar y también a la mina Drummond, hasta donde me dejaron llegar porque no pude llegar hasta la mina, porque como sabéis hay una zona muy militarizada en los alrededores. Y luego también tuve la oportunidad de viajar a Buenaventura y a otros lugares del país para poder completar mi mirada sobre esto. Y a la vuelta a España nunca escribí el pequeño artículo que supongo que tenían la expectativa que hiciera. Al contrario, me sentí tan atrapado por la historia que continué y continué y continué, y 5 años después saqué este libro. Bueno, vamos a seguir hablando del fondo de ese libro, pero quiero que le contemos un poco a la gente también la forma y cómo se construye ese libro que tiene algo de crónica, tiene algo de literatura, tiene algo de ensayo, tiene algo de historia también, porque digamos, sacás algunas cosas de historia nuestra, de historia de España también. Contemos un poco cómo se construye ese libro y sobre todo algo especial que yo creo que tiene, y es las voces. Esa primera persona que habla permanentemente ahí y que tenés una frase, ahorita la mencionás, de Alfredo Molano, que me parece una frase muy linda y que resume de alguna manera el periodismo y la reportería, eso de oír a la gente y de ponerla en primera persona. Claro, es que cuando proyecté escribir el libro, lo que tenía clarísimo es que no quería hacer un sesudo ensayo sobre extractivismo que fuesen a leer solo los especialistas. Y que se quedase en esos márgenes académicos o en esos márgenes de los expertos. Yo quería escribir un libro que pudiese ser leído por mucha gente y para eso intenté desarrollar, digamos, una especie de artefacto literario en el que por momentos parece que el libro puede ser un ensayo, pero otros momentos parece más bien un reportaje y en otros momentos podríamos casi decir que es una novela porque también habla de personajes concretos, de los que luego hablaremos, de sus peripecias vitales.
Y efectivamente, como dices, quizás uno de los elementos principales del texto tiene que ver con la sucesión de voces en primera persona que de forma coral van contando esta historia. Yo me fui a las barriadas mineras de Asturias y hablé con los viejos mineros que sufren la silicosis porque están enfermos de los pulmones por el trabajo en la mina. Hablé con las viudas de los mineros, hablé con la gente de los barrios de los alrededores del puerto que están contaminados por toda la actividad industrial del puerto. Y del mismo modo que hice eso, también hablé con todos y todas las exiliadas colombianas que están allá, que me iban contando historias de acá. Y cuando estuve viajando por el país, pues intenté hacer algo parecido en este territorio, pues ir, por ejemplo, a las comunas de Buenaventura a conocer la vida de las personas de estos territorios que han sido desplazados por el puerto, que han sufrido la contaminación y que también han sufrido unos niveles de violencia brutales. ¿Cuál era de alguna manera mi inspiración para recoger todas estas voces? Pues autores y autoras tan famosos como Svetlana Alexievich, la premio Nobel en 2015, que en sus libros recoge esta sucesión de entrevistas en primera persona que, después de trabajarlas en términos literarios, se acaban convirtiendo en una especie de novela. Pero si alguien tenía que tomar como referente para hacer una historia de Asturias y de Colombia, no podía ser otro que Alfredo Molano. Y por eso el libro empieza con esa frase muy breve que he rescatado de su intervención cuando le dieron el honoris causa en la Universidad Nacional, que dice: escuchar es casi escribir. Y dice también algo que para mí ha sido una inspiración y que os voy a leer. Dice: los colonos, los aventureros, los guerrilleros, los despojados y hasta los desaparecidos adquirían así vida textual. Entendí que los relatos podían servirles de espejo para que se reconocieran y recabaran en la fuerza que sin saberlo cargaban. Bueno, creo que esto ha sido el sentido de toda la carrera del gran Alfredo Molano y me resulta muy sugerente esa trayectoria de abandonar la academia, de abandonar a los directores de tesis franceses en París que hablaban un lenguaje que no era el suyo y de dedicarse a hacer lo que creo que decía que le había invitado a hacer un amigo afro de Nariño, que le decía: tú lo que tienes que hacer es recorrer del país a lomo de mula y escuchar las voces de las gentes y contarlas. Pues esto que hacía tan bien, de forma tan magistral, Alfredo Molano, inspira todo mi trabajo en torno a este libro. Me sorprende que digas que no grabaste un solo minuto, que esas conversaciones, porque no son entrevistas, son conversaciones en las que se logra una cercanía ya con la gente, no grabadas. ¿Cómo haces para no grabar un solo minuto y tener esas voces tan claras ahí? Bueno, hay varias razones. Por una parte, cuando yo os digo esto de que estoy utilizando la primera persona para entrelazar diferentes testimonios, no lo hago como lo hace un estudio antropológico o académico que graba y reproduce la voz de quien ha contado tal o cual historia. Yo lo que hago es conversar y de esas conversaciones luego hacer un trabajo literario en torno a testimonios en los que quizás sí que he tomado algunos apuntes, pero no me gusta tener una grabadora en medio porque de alguna manera condiciona mucho la conversación y por eso prefiero hacerlo de esta manera. Porque además también me condiciona a mí, porque la grabación me obligaría a estar ahí, apegado al texto literal. Y muchas veces la literalidad del testimonio no es la verdad del testimonio. Se puede trabajar literariamente un testimonio, modificarlo y sostener su verdad o incluso amplificar su verdad. Así que esta ha sido mi idea. Y luego, por otra parte, también quería señalar que normalmente yo no voy a recabar los testimonios como quizás pueda hacer un periodista que va a un territorio y le pone un micrófono a alguien y le pregunta cosas, sino que la mayor parte de los protagonistas y las protagonistas de este libro son gente con la que he compartido mucho, gente con la que he convivido durante años en Asturias, sobre todo gente procedente tanto del exilio colombiano por motivos políticos y de la violencia, y esto es un poco complejo porque las categorías son un poco matizables, pero vamos a decir que hay una migración económica de gente que no se va al exilio, que sino se va a buscarse la vida a Europa. Y, por ejemplo, he tenido un contacto muy estrecho con mujeres del Valle del Cauca, mujeres afrocolombianas de Cali, de Buenaventura, de Timbiquí,
y con ellas, como digo, ha sido una convivencia de años y años en las que ellas me relataban historias que luego han sido plasmadas en el libro. Y es más esto de generar redes, de generar tejido comunitario en el que compartimos muchas cosas y que luego eso alimenta mis libros y no tanto que yo vaya a hacerte una entrevista puntual. Bueno, este libro tiene algo especial, ¿verdad? Que uno empieza a leer y esto empieza a abrirse, ¿no? Es como una especie de río que se va bifurcando todo el tiempo y uno lleva, en un momento avanzó 30 páginas y dice, ¿por qué llegamos acá? ¿Dónde era que veníamos? Y regresa y se devuelve un poco para saber. Y viaja en el espacio, por supuesto, porque hablamos de migraciones y hablamos de una industria que le da la vuelta al mundo, que se apaga en una parte y se prende en otra, pero que vuelve y llega a ese mismo sitio. Pero hablamos también de tiempos, porque en algunos momentos vamos a tiempos de la colonia, vamos a tiempos de independencia colombiana, o sea que esto es un tránsito bastante largo, bastante amplio. Quiero que hablemos un poco de esa España. A mí me sorprendió esa España de los años 50, de los años 40, en esos sitios mineros. Me sorprendió leer y ver de alguna manera esa pobreza, ¿no? Muchas veces imaginamos que España y el primer mundo se ha vivido siempre de una manera distinta, pero ese mundo del carbón ahí, de quienes trabajaban ahí, de quienes se tomaban un vino aguado como desayuno antes de llegar y que sus hijos estudiaban con una pizarra que borraban con la saliva y una tiza, me pareció muy sorprendente, ese mundo español de los años 40 y 50 y con una pobreza impresionante. A Javi, con 6 o 7 años, lo llevaban a casa de una tía que vivía en un pueblo cerca de Gijón. Aboño era un pueblo precioso, tenía una playa con una gran duna. Corríamos duna abajo hacia el mar. Allí vi por vez primera a una mujer fumando. Para disimular había hecho un agujero en la arena para esconder el pitu. Guardábase para fumar, pero nosotros la veíamos. Un río desembocaba junto a la playa. Bajaba limpio. Mi padre y mi madre se bañaban en él. La gente iba a pescar a ese río y se sacaban pulpos de los pedreros. El pueblo eran 4 casas y el taller Alegría, un taller para reparar máquinas de vapor y vagones. Aunque no me dejaban andar libremente por él, aquel taller era para mí todo un mundo. Alegría, el ingeniero, invitaba a Aboño a gente de Madrid, eran de su familia. Yo veía a aquellos niños jugando al tenis, les tenía rabia. Con esa faldita corta y la raqueta, parecíanme tontos, aunque el tonto sería yo, claro. El sitio era ideal para la térmica. El ferrocarril de Langreo llegaba hasta allí y Aboño estaba conectado con el puerto del Musel a través de un túnel. Encauzaron el río, las casas desaparecieron, mi tía se fue para Gijón, los depósitos de carbón con una escollera que cierra el paso del mar cubrieron el área donde estaba el pueblo y rellenaron la playa para ganar terreno al mar. Al enterarme del proyecto, pensaba, ¿dónde van a meter una térmica en un sitio tan pequeño? Cuando con los años volví a ver aquello, me decía, ¿cómo se puede deshacer tanto? Bueno, leo este fragmentito a cuento de la pregunta, porque efectivamente el libro arranca con las comunidades mineras que crecen en torno al tren minero, las barriadas que se montan, que obviamente destruyen un mundo previo, que es un mundo campesino, un mundo agrícola. La gente de la Mesa Ambiental de Jericó, con la que me acabo de reunir acá, saben mucho de esto, de cómo los proyectos mineros, como los de la AngloGold Ashanti aquí, quieren convertir un lugar paradisiaco, lleno de riquezas ecológicas, pues en un socavón minero para sacar codiciosamente el oro de las entrañas de la tierra. Bueno, pues de algún modo en Asturias pasa esto, llega la minería del carbón y se produce todo este proceso de industrialización, de contaminación, pero también de creación de unas comunidades mineras que van a protagonizar una memoria de luchas muy importante. Y yo en el libro, en ese sentido, lo que he tratado de hacer son 2 cosas que normalmente aparecen separadas. Hay un discurso obrerista que con nostalgia idealiza la minería e idealiza las comunidades mineras. Y luego hay un discurso ecologista que se lleva la memoria de las comunidades mineras por delante al hacer la crítica
al capitalismo fósil. Yo que quería hacer o respetar la memoria de esas comunidades a la vez que hacía la crítica al capitalismo fósil. Creo que ese camino es posible, ¿no? Y por eso, en las primeras partes del libro, pues aparece la historia de estas comunidades mineras en las que en muchos momentos hay un trabajo casi esclavo después de la guerra civil, cuando el franquismo obliga a la gente a meterse en la mina, a trabajar y a morir en la mina, en los accidentes mineros, para producir carbón para el franquismo. Y digamos que luego estos mineros, con el paso del tiempo, logran poner en jaque a la dictadura con unas huelgas en el año 62, que son uno de los hitos del movimiento obrero español durante el franquismo, ¿no? Cuando pensaba en estas experiencias y en este tren que llevaba las películas para poner cine en las barriadas, y en cómo hablaban las vecinas y vecinos de las barriadas de este mundo común en torno al carbón, intentaba hacer el paralelismo con las comunidades mineras colombianas que había visto cuando fui al Cesar y la Guajira, y mi conclusión es que ese paralelismo era imposible, porque minas distópicas como la de Cerrejón o la de Drummond directamente hacen desaparecer las comunidades. Las comunidades quedan desplazadas y no existe un paralelo de esta comunidad minera asturiana en esas minas que son más grandes que la ciudad de Madrid. Cerrejón ocupa más hectáreas que la comunidad de Madrid. Entonces casi me parecía que lo que leía de las comunidades mineras asturianas se parecía más a lo que contaba Gabriel García Márquez cuando hablaba del tren bananero y de cómo esos territorios, esos pueblos de pronto crecían rápidamente, ¿no? Y de pronto había cantina, había cine, había prostíbulo y la población iba acumulándose allí en torno al trabajo en el banano y en torno también al conflicto terrible con la United Fruit Company, ¿no? Pero efectivamente el hecho de que las comunidades mineras asturianas fueran de ese modo y que las comunidades en La Guajira y el Cesar hayan sido completamente desplazadas, creo que no hablan solo del ejemplo asturcolombiano, sino que hablan de una tendencia en torno al extractivismo y a la minería a escala mundial. Cuando las reservas mineras más fáciles han sido ya explotadas, cada vez la minería es más y más distópica, cada vez la minería se traslada y se deslocaliza en territorios del mal llamado tercer mundo para encontrar una forma de explotación que no tiene límites y que puede destruir a su antojo. Me gusta esta descripción que hace Elvira, una de las, digamos, uno de los personajes del libro, que le preguntan que cómo era la barriada entonces. Era como un enjambre, 5 o 6 mil habitantes, un cine, una pista de baile y 22 bares. Eso sí saben cómo es la cosa, ¿no? Hablemos un poco del personaje, aprovechemos que estamos en ese escenario y hablemos un poco del personaje, del viejo minero, que cuenta un poco toda esta historia y que da cuenta de ese mundo que como hemos dicho se está apagando y el mundo que queda, el mundo de quienes han venido de Colombia a cuidar a esos viejos. Sí, es que el personaje de Martín, este viejo minero que tiene 87 años y que yo conocí verdaderamente con otro nombre en un hospital asturiano, realmente es la vinculación que abre el libro a que no sea solo un libro sobre el carbón, sino que empieza a hablar de muchas otras cosas y que nos permite hacer estos recorridos históricos de largo alcance. Y os voy a intentar explicar por qué. Claro, yo primero estaba muy pendiente de este hilo, carbón que ya no se produce en Asturias, carbón que llega de Colombia. Pero en el momento en que empecé a profundizar y en el momento en que empecé a contar el auge y el declive del carbón en Asturias, me encontré con muchos viejos mineros que sufrían silicosis, que no podían respirar por culpa del polvo de silicio en sus pulmones. Y de hecho el libro arranca con una escena que de alguna manera pienso que es una especie de resumen de la historia social asturiana de los últimos años. Es una ruina minera espectacular, y 150 metros más allá un geriátrico, un ancianato en el que se acumulan viejos y viejas que han tenido que ver con el mundo de la mina. Cuando traté de contar la historia de Martín, desemboqué de forma necesaria en la siguiente pregunta, ¿vale? ¿Quién cuida a los viejos mineros silicóticos asturianos? Y la respuesta es que fundamentalmente les cuidan mujeres latinoamericanas
también colombianas, que han migrado a Europa a ejercer este trabajo de cuidados. Así que hay una parte del libro en la que Martín es el protagonista y que su cuidadora aparece en un segundísimo plano, pero hay otro momento del libro en que Jenny, su cuidadora, con familia en Timbiquí, con familia en Buenaventura, mujer caleña, empieza a tomar un protagonismo que nos permite llevar la historia al momento colonial, al momento de la esclavitud, al momento de la implantación de los grandes ingenios azucareros del Valle del Cauca, al momento de la lucha por la manumisión, por la libertad de los esclavos, a los esclavos que creaban palenques, a las comunidades afrocolombianas del Pacífico que se fueron a esos pueblos de la costa, y más adelante a la creación de Buenaventura, el puerto de Buenaventura, la salida del azúcar y de la cocaína por el puerto de Buenaventura. Bueno, todas estas historias me llevaron a pensar en la migración en Buenaventura. La migración en muchos diferentes sentidos, pero uno muy importante, este que ya he nombrado, de las llamadas italianas, que venían a Europa a cuidar. Y eso, de alguna manera, me lleva a que el libro tenga varias capas en este juego de espejos. De pronto está el carbón y estos movimientos de carbón. De pronto está el viejo y la cuidadora. De pronto está el puerto del Musel, en el que se desestiva el carbón y los estibadores se sacan los mocos negros después de días desestivando el carbón, pero esos mismos mocos negros se los sacan los estibadores del puerto de Buenaventura. El vecindario de Gijón protesta por la contaminación del puerto y las comunas de Buenaventura también están sufriendo esa contaminación. Me interesaban las convergencias de esto y también las divergencias. No es lo mismo un puerto del llamado primer mundo, en el que los conflictos, los estibadores se ponen en huelga de hambre, los vecinos montan una manifestación, hay un nivel de conflictividad importante. Pero en Buenaventura eso mismo significa desplazamiento forzado, casas de pique, asesinatos. Digamos que ambos lugares, Puerto de Gijón, Puerto de Buenaventura, son nodos muy estratégicos del capitalismo que necesita esa circulación acelerada de las mercancías y, por tanto, en ellos se intensifican las dinámicas del capital y por eso nos están contando muchas cosas de nuestro mundo, ¿no? Y del mismo modo que hago este juego con estos diferentes espejos, lo hago también con las historias que se cuentan en el libro sobre Colombia, que no tienen que ver con la minería, tienen que ver con Yuri Neira, que lleva una larga lucha debido al asesinato de su hijo Nicolás Neira por el SMAT en Bogotá en un 1 de mayo de hace ya casi 19 años, o la historia de un chico de un suburbio de Bogotá que ha estado a punto de ser víctima de los mal llamados falsos positivos. Y todo eso va compareciendo en el libro y dices, pero ¿esto a qué cuento viene? Esto no tiene nada que ver con el carbón, ¿por qué está saliendo esto aquí? Bueno, sale esto aquí porque esas personas no están hablando desde Colombia, están hablando desde esa casa de Gijón en la que ven por la ventana los barcos llenos de carbón colombiano. Son gente que se ha ido al exilio y que está contándome lo que pasa acá, pero desde allá. Para que nos hagamos una idea de esos afluentes que mencionamos ahorita y cómo ese libro se va ramificando en el tiempo, en el espacio, quiero que nos contes un poquito esa historia que me sorprendió, la historia de los ingenios que mencionaste ahorita. Entonces llegamos hasta la esclavitud y empezamos a hablar de los ingenios azucareros en Colombia, en el Valle del Cauca sobre todo, y me sorprendió esa historia del papá de Jorge Isaacs, ¿no? Que llegó y fue uno de los pioneros, digamos, en esa zona. Murió de cirrosis, alcohólico, y le tocó a su hijo poeta sostener de alguna manera esa caña, y de ahí vino otra familia que empezó con ese ingenio Manuelita, que es famoso acá, de los Eder, que en este momento es alcalde de Cali, Alejandro Eder, ¿no? Cuenta un poquito esa historia que me pareció sorprendente. Claro, es que para mí era importante poder contar todos estos entrelazamientos y contarlos en términos literarios, que pudiese ser una historia que fluyese en el libro, que de nuevo no fuese un estudio académico del que se desconectaría mucha gente, ¿no? Entonces la historia de los ingenios azucareros tenía esa fuerza de poder hablar de la esclavitud, de poder hablar de las luchas de las comunidades afrocolombianas, pero también de poder hablar del último juego de espejos, que es el de los grandes industriales que son protagonistas también del libro. Los Eder, por un lado, como ejemplo de los latifundistas que acaparan y acaparan y acaparan tierra hasta crear los grandes ingenios azucareros, los Drummond norteamericanos que montan la mina en el Cesar,
Glencore, la gran multinacional de las materias primas, que es la propietaria de Cerrejón en la actualidad, pero también los empresarios del otro lado del océano, los Álvaro González asturianos, que tienen negocios en el puerto de Gijón y de pronto aparecen también en Buenaventura y que tienen sus negocios con empresarios muy importantes del puerto de Buenaventura, que por cierto han sido acusados de estar en connivencia con dinámicas paramilitares, ¿no? O, digamos, la familia Figaredo asturiana, que diréis, ¿quién son esos? Quizás si os digo Rodrigo Rato Figaredo, os puede sonar este personaje más, que fue vicepresidente español, ministro de Economía, etcétera, ¿no? Entonces trato de tejer todos estos hilos para que formen parte también de la historia, y concretamente la de los ingenios, sí, es una historia realmente fascinante, ¿no? Esto que cuentas de Jorge Isaac y de la venta del ingenio a estos pioneros Eder, que durante muchas generaciones, de alguna manera, a través de su historia, estoy contando también la historia de Colombia, ¿no? Que venían de Rusia, esos Eder, ¿no? Sí, venían de la zona de Lituania y que migra a Estados Unidos, luego aparece en Buenaventura y va adquiriendo poder, adquiriendo influencia, hasta que se convierte o decide apostar por el azúcar como mecanismo de enriquecimiento y desde luego acierta con la jugada, ¿no? Y se convierte en un gran potentado. Contanos un poco tu venida a Colombia. Eso fue en 2017, ¿no? Y cómo esa conversación aquí con mucha gente, ese conocer, hiciste un recorrido grande aquí en Colombia, pudo cambiar el libro. No sé si el libro tenía un curso ya y esa llegada a Colombia hizo que se moviera. ¿Qué entregó esa visita a Colombia que hizo mover el libro hacia un lado o hacia el otro? Antes de respondértela, voy a decir una cosa más de la pregunta anterior, porque me he dado cuenta que me importaba decirla mucho, porque de alguna manera me permite también explicaros el título del libro. Hablaba de todas estas estirpes industriales. Hay un momento del libro en el que Gary Drummond, que es uno de los dueños de la mina Drummond, que es el hijo del fundador de la empresa Drummond, le hace una entrevista cuando ya tiene 80 y pico años y dice algo así como que su empresa siempre vio el amanecer porque ellos nunca renunciaron a nada, siempre siguieron hacia adelante. Claro, yo en el capítulo de la Drummond acabo de hablar de destrozo ambiental, de paramilitarismo, de desplazamiento forzado, y él está diciendo, nosotros hemos seguido hacia adelante porque no hemos renunciado a nada. Y yo añado algo así como no renunciar, la ausencia de límites, la propia banalidad de esta ausencia. Gary Drummond era un filósofo, y es que la razón occidental se ríe de las creencias de indios y negros. ¿Cómo va a ser la montaña un dios? Hagámosle un agujero y saquemos ese puto carbón. Con este fragmento lo que de alguna manera quiero mostrar y que de alguna manera resume el espíritu del libro es contraponer la lógica capitalista que se plantea a sí misma como la razón fundamental, como la razón más razonable, valga la redundancia, para mirar a la montaña como un objeto que puede ser agujereado. Y frente a eso, las creencias de las comunidades afro, de las comunidades indígenas, de las comunidades campesinas, son vistas con condescendencia y se consideran como un pensamiento atrasado. Esto de sacralizar la montaña, sacralizar el río. Bueno, pues creo que en el libro lo que intento es voltear esto. Quizás la religión capitalista que decide agujerear la montaña y destruirla es lo más irracional de todo. Y quizás esas creencias atrasadas, entre comillas, están siendo de una lucidez increíble al sacralizar elementos de la naturaleza para hacer lo contrario que hace el capital. En este caso, se sacralizan para poner límites, para decir que la montaña Dios o que el río Dios no se pueden contaminar, no se pueden destruir, porque la vida de la comunidad y la vida de las comunidades futuras dependen de la preservación del planeta, dependen de la preservación de los ecosistemas. Y de pronto unas supuestas creencias atrasadas se convierten en una mirada también materialista que está apuntando hacia cuidar el mundo, cuidar el planeta para garantizar la vida. Dicho esto,
me parece que en mi viaje a Colombia, precisamente lo que más me ha llamado la atención ha sido la cantidad de expresiones de colectividades, de luchas sociales de muy diverso tipo que precisamente están defendiendo el mundo, defendiendo el planeta, defendiendo la Tierra, en unos contextos a veces atravesados por una violencia que a mí me parece descomunal y a veces parece increíble que la gente logre persistir y persistir y persistir para defender su territorio, para defender la vida comunitaria. Eduardo, has escrito también varios libros sobre el tema migratorio y Colombia ha vivido en los últimos 2 años sobre todo una migración, sobre todo en el Darién, gigante, que ha batido todos los récords. Cerca de 300.000 personas al año están cruzando por ahí, y en Europa también el año anterior también se rompieron los récords en ese intento de cruzar el Mediterráneo, de quienes murieron y de quienes lo lograron. Contanos un poco cómo ves esa coyuntura que se está dando, ya que has trabajado ese tema tanto tiempo. Sí, la verdad es que he escrito durante 15 años una crítica a la política migratoria de las fronteras. Es difícil aquí como resumir brevemente lo que pienso sobre ello. Diría varias cosas. Por una parte, a veces cuando los que criticamos la política migratoria de las fronteras se nos pone, digamos, la etiqueta de que estamos como idealizando el mundo y que lo que queremos es inviable y todas estas cosas, ¿no? Yo siempre digo, para matizar qué estamos defendiendo con la libre movilidad de las personas, que una cosa es defender la libre movilidad de las personas y otra cosa es hacer apología de la movilidad masiva. Yo no estoy a favor de la movilidad masiva, no estoy a favor de que 1.200 millones de desplazamientos turísticos se den lugar en el mundo cada año, porque eso es completamente insostenible en términos ecológicos. Y tampoco estoy a favor de que millones y millones de personas se tengan que desplazar forzadamente y que tengan que emigrar. Digamos que el derecho a la movilidad humana incluye dentro de sí otro derecho implícito, que es el derecho a la inmovilidad. Y ese derecho a la inmovilidad es sinónimo de soberanía alimentaria, es sinónimo de soberanía energética, es sinónimo de autonomía política, es sinónimo del cuidado de la tierra, de los ecosistemas, para que las poblaciones no se vean forzadas a marcharse. Dicho esto, sí que defendemos los derechos de las personas migrantes en España. Recordamos también que hay una manipulación también mediática de las cifras. De pronto parece que hay una invasión africana que viene por las Islas Canarias, pero si miramos las cifras, pues los migrantes que vienen un año, en el pico de movimiento migratorio son 30.000 migrantes. Yo a veces digo, ¿qué pasa? Que lleguen 8 o 9 millones de turistas a Canarias cada año no es un problema, sino que lo que se trata es de que el año siguiente vengan 10 millones, pero que vengan 30.000 migrantes es un grave problema demográfico. Esto no cuadra mucho, ¿no? Y lo cierto es que España, entre el año 2000 y el año 2008, fue el país del mundo, después de Estados Unidos, que más migrantes recibió en un ciclo económico ascendente en el que se convocaba a la fuerza de trabajo migrante para ser explotada en los sectores económicos más precarios de la economía. Y bueno, yo tengo largos análisis que ahora no se pueden tratar acá de cómo el Estado español implementó una política de extranjería en la que había una parte de esa política que era una política represiva, concretada en una trilogía que se llamaba, o que llamamos nosotros, redadas racistas policiales, centros de internamiento de extranjeros y expulsiones de migrantes. Para que os hagáis una idea, uno de los años de más intervención de este tipo se produjeron más de 100.000 ingresos en el calabozo solamente por no tener papeles. Es decir, casi 300 personas al día eran detenidas en España para meterlas en un calabozo por el hecho de no tener papeles, y unas 10.000 eran deportadas en vuelos de expulsión. Bueno, mi tesis era que esa deportación, que por cierto también se hacía a Colombia, vuelos con 80 migrantes rodeados de policías que volaban a Bogotá para expulsar a migrantes sin papeles, esa trilogía de redadas, centros de internamiento, deportaciones, se decía que era una forma de regular los flujos migratorios, pero eso era mentira. 5 o 6 millones de migrantes en España en muy pocos años, comparados con 10.000 deportados, no salen las cuentas de que eso sea una forma de regular los flujos. Era más bien un mecanismo ejemplarizante para decirle, no a los 10.000 deportados, sino a todos los que se quedaban, que cumpliesen su papel disciplinadamente de ser fuerza de trabajo barata y servicial, y que si
no pasaban por ese itinerario de aceptar trabajos precarios, de aceptar pagar dinero por tener papeles, de aceptar, en todo caso, ese papel al que habían sido convocados, pues podrían quedarse sin papeles y entrar en esta dinámica de acabar siendo deportados. Por lo tanto, era una dinámica más ejemplarizante para disciplinar a la población, para cumplir el papel para el que habían sido encomendados. Hay algo que yo creo que es una obligación para quienes trabajan como vos y es cuidarse de una mirada que te encasille o que te muestre un país de una manera distinta, ser capaz de reconocer, como decíamos ahora, como te decía ahora, que yo leyendo el libro veo que hay una mirada sobre Colombia que es informada, que es reflexiva, que no es condescendiente, que conoce, pero muchas veces uno puede pensar, la gente con la que hablaste migró por razones económicas, migró por razones de violencia. Hay veces no puede pensar uno, aquí me están entregando una mirada parcial, una mirada que simplemente retrata un mundo individual y tendría yo que mirarlo distinto. ¿Cómo te cuidas de eso, de que quienes te hablan, quienes están ahí en primera persona, no te den un mundo parcial, no te den un mundo sesgado, no te den un mundo que apunte a un solo lugar? Sí, claro, esto no lo puedo decir yo, porque yo escribí el libro. Si lo leéis, podréis decidir si el libro hace lo contrario que tiene que hacer la buena literatura, que es llevarte a un lugar muy cerrado y muy dogmático, o si abre la puerta a que el lector y la lectora pueda pensar sobre escenarios que son abiertos. Mi intención todo el tiempo ha sido que el autor no tiene mucho protagonismo en lo que se cuenta, es una mirada distanciada, una mirada que va acumulando escenas y obviamente es una mirada que no es neutral, porque yo he escogido los itinerarios y las escenas y las voces que he ido recopilando para contarla, ¿no? Siento que el lugar neutral en la literatura no existe y que cuando se reivindica la neutralidad es una neutralidad falsa. En todo caso, yo sí que me he cuidado mucho de no hacer un libro de tesis, un libro en el que yo digo, digamos, lo tengo todo muy masticado para que todo el mundo piense lo mismo que yo, sino más bien lo que he hecho es hacer una sucesión de escenas que creo que finalmente permiten pensar sobre todas estas cuestiones que hemos venido hablando, pero pensar desde una mirada abierta, pensar también en las ambivalencias, porque a veces hay procesos que son contradictorios entre sí, pero ya digo que eso es algo que no puedo afirmar yo, sino que depende de la lectura de quienes, a partir de ahora ya, sois los protagonistas de la lectura del libro. Yo ya no soy quien hace esa lectura final. Tenemos un gobierno actualmente en Colombia que está hablando todo el tiempo de la transición energética, que hace poco dijo en el foro de Davos que Colombia no iba a firmar más contratos de exploración de petróleo o de gas. ¿Cómo ves vos esa posibilidad de una transición, en América Latina? ¿Y cómo ves también lo que ha pasado en Europa, después de lo que pasó con Rusia y Ucrania, el regreso, por ejemplo, a la energía atómica que le tocó hacer a Alemania? ¿Cómo ves el tema energético? Bueno, en el libro hay una referencia muy importante que es Andreas Malm, que escribió un librazo que se llama Capital Fósil. Y de alguna manera la tesis de Andreas Malm, ya he nombrado algo de esto a lo largo de la conversación, es que más que la desaparición de la economía fósil, lo que hay es un proceso de deslocalización brutal de esa economía, ¿no? De pronto, si pensamos en el mundo del carbón, en China se produce un porcentaje altísimo de todo el carbón que hay en el mundo y también se quema allá, ¿no? Pero no es China como ese otro, sino que son también el capital internacional que va allí a hacer esas inversiones y todas las mercancías que luego acaban llegando, por ejemplo, a los países de Europa para ser consumidas, ¿no? De forma que no hay, digamos, una transición energética contundente a nivel planetario, sino más bien, como digo, hay una especie de deslocalización. Todos los discursos que abren la puerta a otros modelos son muy bienvenidos. Por lo tanto, que yo creo que lo que hay que hacer es empujar socialmente a que las transformaciones en torno a una economía que no dependa de estos combustibles sean cada vez más radicales y en ese sentido celebro que no se siga con una megaminería destructora y desearía, por ejemplo, que las minas que he visitado aquí, como Cerrejón o Drummond, que tienen
contratos firmados hasta el 2034, hasta el 2039, pues no fuesen parte de nuestra realidad y desapareciesen lo antes posible. Hace cerca de un año estuvo en Medellín un periodista noruego, estaba recogiendo testimonios sobre el tema narcotráfico, sobre el tema de violencia también en las ciudades, y me decía algo que me sorprendió, hablando del tema energético y cómo se pueden presentar paradojas, y era que lo que había pasado, lo que estaba pasando en la guerra de Rusia y Ucrania hacía que el gas en su país estuviera cobrándose muy caro, y decía: yo ya tengo debajo de mi casa 1 tonelada de madera, así me voy a calentar durante el próximo invierno. O sea, en Noruega el hombre tenía como, no sé, como si fuera hace 100 años, 150 años, calentándose con leña, y así lo iba a hacer durante todo el invierno, ¿no? Lo cierto que es que a propósito de la guerra en Ucrania, precisamente en el puerto de Gijón, en el Musel, consiguieron por fin abrir una regasificadora que había sido tumbada por el movimiento vecinal porque era ilegal, y finalmente, al calor, digamos, de la cuestión de la guerra, se aprobó que se inaugurase esta regasificadora, y a ella vienen barcos repletos de gas procedente de Estados Unidos, gas de fracking, una forma de producir energía terriblemente costosa para el medio ambiente, para el medio natural, ¿no? De pronto se hacen cosas tan irracionales como trasladar barcos repletos de gas desde Estados Unidos hasta Asturias para almacenarlos allí en una regasificadora y tener como más reservas ante la coyuntura bélica que se está dando en Europa. Así que este es un pequeño ejemplo, pero en general vemos cómo esta lógica de apretar el acelerador de la economía fósil sigue estando muy vigente. Bueno, vamos a dar espacio de 15 minutos para unas preguntas, pero antes de eso, Eduardo, leíste un fragmento sobre Asturias, lee uno sobre Colombia, para que demos paso a las preguntas. Jenny no sabe en qué oleada llegaron sus ancestros de África. Quizás en la segunda mitad del siglo XVI, hace aproximadamente 27 generaciones, cuando los españoles, una vez que hubieron diezmado a la población indígena, comenzaron a importar esclavos para trabajar en las minas de oro. O quizás fue más adelante, en el siglo XVIII, 15 generaciones antes de que naciera su abuela, cuando el comercio de mercancía humana, controlado ya por los ingleses, se hacía por el puerto de Cartagena, en el mercado oficial de esclavos de Nueva Granada. Entonces los habrían traído desde allí, por tierra, a lo largo del río Atrato, hacia el Chocó y hacia Barbacoas. O quizás los entraron por Panamá y luego los desembarcaron en el puerto de Chirimbirá, un puerto chocoano, o en el mismísimo muelle de Buenaventura. Hay documentos en los que se establecen los castigos por la huida y la rebelión. 100 azotes, 200 para las mujeres, amarrarlos a la picota un día entero, cortarles el miembro genital y exponerlo en la picota, brearlos. Pero lo cierto es que los antepasados de Jenny acabaron liberándose del yugo, huyendo y creando palenques o participando en las rebeliones de esclavos o acogiéndose a la manumisión. Tras la última ola minero-esclavista, muchos afrodescendientes se trasladaron hacia las tierras bajas del Pacífico, hacia los ríos de la costa, al sur de Buenaventura, río Naya, río Timbiquí, río Guapi. Allí fundaron sus propias comunidades, reinventando sus modos de subsistencia y su imaginario cultural. Además de la pesca y la agricultura, se dedicaron a la minería artesanal, llamada mazamorreo o barequeo. Mina, Biafara, Carabalí, Congolino, Cambindo, Cuenú, Lucumbí son apellidos muy frecuentes entre la población de estos ríos, y todos ellos les fueron asignados a los esclavos recién llegados para indicar los lugares desde los que habían sido remitidos: Guinea, Congo, Angola. Sus abuelos son de un pueblo junto al río Timbiquí. Uno tuvo 18 hijos, el otro solo 14. Entre las varias mujeres con las que los tuvieron, una de ellas, su abuela, era la bruja del pueblo. La minería, que siempre vuelve, regresó a este lugar de la costa del Cauca. Hace como 20 años aparecieron unos rusos, explotaron el oro
embarazaron a algunas mujeres, dejaron las máquinas ahí botadas y tan rápido como llegaron, desaparecieron. Muy bien, tenemos entonces 15 minuticos para 2, 3 preguntas. Aquí hay uno. Yo soy para este lado. No, pero es que yo soy para este lado. Eduardo y Pascual, muchas gracias. Eduardo, en tu aproximación o profundización con respecto al carbón como energético en Europa, quisiera preguntarte si tienes conocimiento frente a el resultado de la descarbonización en Europa como fuente de energía, es decir, el uso de otras fuentes de energía como el viento o el sol. Quisiera preguntarte si realmente, o si sabes, si en tus investigaciones, si ha sido tan efectivo, porque aquí en América estamos entrando en lo que mencionaba Pascual ahorita de la transición energética. Nos están mostrando el sol y el viento como si fuera la solución al problema, y creo que debemos ser también realistas, optimistas pero realistas. Quisiera preguntarte si en tu conocimiento frente al carbón, Europa sí lo logró, si es tan cierto que el carbón se puede eliminar completamente, o si las fuentes de energía renovables no convencionales como el viento, el agua u otras fuentes realmente sí han sido la solución al problema europeo frente al tema de la energía. Bueno, eso me hace recordar cuando estuve en La Guajira y cuando estuve con los Wayuu en La Guajira y me hablaban de cómo habían tumbado la primera torreta eólica que les habían puesto en el territorio. Realmente hay un debate muy fuerte, por ejemplo, entre el mundo ecologista en España en torno a la cuestión de los parques eólicos y de energías solares, ¿no? Y creo que bueno, es un debate muy complejo en el que hay gente que reivindica más la expansión rápida de todo este tipo de instalaciones y otra gente que plantea que no es posible imaginar que el mundo de los combustibles fósiles, que es una verdadera anomalía histórica en toda la historia de la humanidad, hemos vivido 150 años de una especie de explosión energética que ya no va a volver nunca más, pero que quien piensa que simplemente lo que se puede hacer es mantener el mundo tal cual está y sustituir las energías fósiles por energías renovables. Bueno, ese planteamiento, mucha gente del mundo ecologista más radical plantea que no es ni deseable ni realista, que lo que es necesario es cambiar radicalmente la matriz energética de nuestras sociedades y también de nuestros modos de vida y que, por tanto, la implantación de energías renovables, por supuesto, tiene sentido, pero que es necesario que ese proceso vaya acompañado de este cambio, digamos, de modelo civilizacional, de modelo, porque ni esas energías van a ser capaces de sustituir a esa intensidad al carbón y el petróleo, ni además puede eso ser deseable porque muchos de los complejos eólicos y solares utilizan minería de tierras raras que de pronto también van a ser explotadas y van a ser recursos agotados a través de la proliferación masiva de este tipo de instalaciones. Por tanto, mi respuesta sería esta. Hay que ver en cada lugar concreto cómo producir energía de la forma más local posible para el consumo más cercano posible, pero a la vez que todo esto se hace, hacer una transformación radical del consumo energético para que baje de manera muy importante, ¿no? ¿Una más? Aquí hay otra. ¿Quién tiene el micrófono ahí? No, es que eso es para... En tu aseveración sobre el apoyo a la transición energética, ¿tienes tú como complemento una visión del impacto económico que esa transición energética genera? Porque fundamentalmente pues, no puede tenerse una visión meramente idealista de la generación que evidentemente es necesaria si no se tiene
una visión económica para que sea realmente viable esa transición? Un poco económicamente, cómo se puede dar esa transición y qué costos tendría esa transición energética. Claro, me estáis haciendo preguntas como si yo fuese un experto, digamos, en el mundo de la energía. Yo soy más bien un narrador de escenarios que tienen que ver con la economía fósil. Y por tanto no me quiero colocar en ese lugar de experto que tiene todas las soluciones y que responde a todas las preguntas dando la solución final. Pero desde luego, en la forma en que he visto, digamos, o escuchado a las comunidades locales hablar de la energía, y no solo de la energía, también de la alimentación, digamos que creo que la tendencia que hay que desarrollar tiene que ver con generar circuitos cortos de producción, de comercialización y de consumo, no solo de la energía, sino también de los alimentos y en general de todas las cosas que sea posible hacer de ese modo, ¿no? En ese sentido, cuando esto se tilda de idealista, yo creo que de alguna manera me remito a lo que decía antes cuando se explicaba el título del libro. Parece que la defensa de la economía que hemos vivido hasta el presente, de ese capitalismo que avanza y avanza sin límites, parecía que era la razón occidental, la razón superior. Pero quizás sería un idealismo pensar que vamos a poder seguir con esta maquinaria a toda máquina, cuando en realidad lo que parece es que estamos llevando a despeñar nuestra sociedad y nuestro mundo, ¿no? Entonces que quizás haya que invertir los términos y lo que parecía idealista, que es este planteamiento de las comunidades en torno a la sacralización de la naturaleza, de repente ya no es idealista, sino que es muy materialista, porque el mundo desaparece, el mundo se contamina y tenemos que defenderlo, ¿no? Una más. Allá tenemos dos. Muy buenos días, muchas gracias, maestro Eduardo. Quiero preguntarle a usted cuál es la minera o la empresa minera más nociva, llamémosle carbón, petróleo, oro, platino. ¿Cuál será la más nociva y cuál la más inofensiva? Sigue especialista, le tocó. Vaya examen. Le tocó. Pues mira, en realidad le voy a responder modestamente desde la historia que cuento en el propio libro, porque no sabría si un experto podría responder a esa pregunta. Probablemente te respondería algo parecido a lo que voy a responder yo, y es que hay, digamos, toda una serie de multinacionales, no solo una, que copan gran parte del mercado de los combustibles fósiles. Pero a mí me gustaría hablar de una que es la que se nombra mucho en el libro y que es Glencore, que es la dueña de Cerrejón, y que de pronto, cuando yo estaba buscando los hilos para conectar Asturias y Colombia, me encuentro con que es la dueña de una de las empresas emblemáticas asturiana de zinc, y también que hace ahora mismo procesos de exportación y reexportación de importación y exportación de carbón en el puerto de Gijón. De pronto, Glencore está omnipresente. Y la historia de Glencore es una historia también que tiene unos componentes, para poder contarla desde la literatura, muy interesantes, porque la fundó Mark Rich, que en realidad era un niño judío huyendo del nazismo, que vivió en un campo de refugiados en Marruecos y que finalmente, gracias a algunos contactos familiares, pudo viajar a Estados Unidos. Y ahí, siendo un chavalito, un muchacho, empezó a trabajar casi de chico de los recados en empresas de materias primas y acabó construyendo un emporio, Mark Rich and Company, que consiguió acabar con el monopolio de lo que se llamaban las 7 hermanas, que eran las que controlaban el negocio del petróleo en el mundo, y empezó a construir esta gran empresa que también nos cuenta muchas cosas de cómo es nuestro mundo, porque se convertía en intermediaria de países que no tenían relación entre ellos. Y Mark Rich solucionaba eso para poder enriquecer su bolsillo.
y llenarlo de plata. Entonces, que si había un boicot a Sudáfrica por el apartheid, ahí estaba Maastricht para hacer de intermediario con la Unión Soviética, comprarle el petróleo y entonces vendérselo a Sudáfrica. Así como Drummond era un filósofo, que Eso decís, es, era un diplomático, ¿no? Eso es, era un diplomático. Que Irán no le vendía petróleo a Israel, ahí estaba Maastricht para hacer de intermediario y llevarse un buen dinero. Que Israel no comerciaba con la España franquista, o la España franquista no comerciaba con Israel, pues ahí estaba Maastricht. Bueno, pues cuando Maastricht cometió algún error y se vio defenestrado en su propia empresa, pues le sacaron de en medio, le jubilaron y se fundó Glencore como uno de los grandes emporios de materias primas y de explotación minera en el mundo. Y esa larga historia es la que acaba aterrizando en Colombia y la que tiene pues títulos mineros tanto en el Cesar como en La Guajira. En el momento de la pandemia y de los discursos, como digo, pintados de verde, se habló de que las multinacionales del carbón en Cerrejón y en el Cesar iban a dejar la explotación minera para dedicarse a otras energías renovables. Pero eso pasó rápido y enseguida Glencore se compró toda la mina Cerrejón y volvió a apretar el acelerador de la economía fósil. Bueno, ya tenemos una hora, ya nos están aquí marcando el tiempo. Lo último es que los invito a mirar los libros de Eduardo, a mirar este libro que con ese polvillo, con ese hollín, con ese hilo de carbón, nos lleva a otras épocas, nos lleva a una mirada distinta a Colombia y nos hace una especie de recorrido entre Asturias, Buenaventura, el Valle y otros sitios colombianos. Eduardo, muchas gracias.